Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con de Canal Enfermero. Hoy vamos a hablar de un tema tabú con mayúsculas, algo de lo que muy pocos hablan y muy poca gente está informada, incluso los profesionales sanitarios en muchos casos. En España hay hasta 70.000 personas, más de 70.000 personas que sufren distintas patologías, léase una lesión medular, esclerosis múltiple, espina bífida o cualquier otras patologías congénitas que cursan con una disfunción intestinal que sufren incontinencia fecal. Nosotros, habitualmente, la población y también a veces las enfermeras, nos quedamos con el problema de base, con la patología que sufre el paciente que tenemos en nuestras manos. Pero estas personas, el tema de no poder controlar sus esfínteres en ocasiones puede ser mucho peor, mucho más traumatizante, mucho más estigmatizante para ellos que el hecho de desplazarse, por ejemplo, en una silla de ruedas. Para ello vamos a hablar hoy con dos mujeres que conocen muy bien el tema y han experimentado en sus carnes lo que padecen esos pacientes y van a hablar en nombre de ellos. Son, por una parte, Eva García Peña, que es enfermera del Hospital Clínico de Valencia y también trabaja en la Asociación de Personas con Lesión Medular de la Comunidad Valenciana, que es ASPAIN, y también está acompañada por Eva Merlos, que es la mamá de un niño que se llama Pau y tiene 10 años y nos va a contar su historia. Sin más, vamos adelante con esto, lo vais a contar bastante mejor que yo. Bienvenidas a Canal Enfermero, Eva y Eva. Bueno, vamos con el tema, con la enfermera Eva García Peña. Tienes muchísima experiencia en el abordaje en ayudar a pacientes con disfunciones intestinales de todo tipo asociadas a otras patologías. He introducido un poco el tema de la incontinencia fecal. Cuéntanos un poco qué tipo de pacientes puede sufrir incontinencia fecal y cómo viven su día a día. Vale, pues tenemos, en realidad, hay varios tipos de incontinencia fecal verdadera, en la que hay una alteración de los órganos del paciente, o incontinencia fecal funcional, que es en la que, por aspectos psicológicos o de otra índole, pues los pacientes pueden tener este tipo de incontinencia fecal. Además, muchas veces el estreñimiento puede ocasionar la pseudoincontinencia o pseudodiarrea, que también ocasiona que el paciente, estreñido en este caso, en cualquier momento tenga un episodio de desprendimiento fecal, de incontinencia. Y hay, como comentábamos, muchísimas personas, 70.000 se estima, pero son estimaciones, que les ocurre esto, que no van por la calle, no pueden controlar en el momento, entonces eso afecta gravemente, supongo, a su vida laboral o íntima también, ¿no? Por supuesto, y los tratamientos tienen que ir dirigidos en esta dirección. Quiero decir, hoy en día hay muchas soluciones en el mercado, muchas cosas que podemos hacer y como enfermedades, pues mucha educación sanitaria que podemos enseñar. Y es importantísimo que trabajemos esto porque hay muchas soluciones y el paciente puede llegar a llevar una vida absolutamente normal, que un episodio de incontinencia fecal hace que ni los niños puedan ir al colegio o que tengan que salir de clase o que las personas que están trabajando o llevando su día a día pues tengan que parar para ir a limpiarse. Y vivir con el miedo perpetuo, la gente comenta a los afectados, dicen, no, que yo claro, vivo con miedo a que me pase esto en público, aunque esté incluso con amigos, pero ya no más aún si encima estamos con desconocidos o con compañeros de trabajo. Por supuesto, porque también hay que tener claro que nosotras como enfermeras pasa eso en el hospital y le dices al paciente no se preocupe, pues ahora le cambiamos, ahora le solucionamos, no hay ningún problema, pero no es lo mismo cuando un paciente está en su fase aguda que cuando ya está en su fase crónica, que a lo mejor el único problema es la incontinencia fecal y si hay solución que puede evacuar en su casa sin problema, pues claro, debe hacerse. Claro, ese has puesto el punto en el foco caliente. Hay tratamientos, desde laxantes y tratamientos más convencionales a dispositivos más novedosos que pueden conseguir que el paciente un poco evacúe en su casa y ya salga limpio y vacío y puede saber que va a tener unas horas en las que tiene garantizado que no va a tener un episodio de escape. Sin embargo, y tal como han denunciado los pacientes de esas asociaciones que se acaban de constituir en una plataforma que se llama Grupo IFE, de pacientes con incontinencia fecal, denuncian que hay esas alternativas, pero no todos los pacientes que podrían beneficiarse de ellas pueden utilizarlas.
Cuéntanos sobre esto, Eva, por favor. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana pues hay un sistema que es la irrigación transanal que ayuda a que el paciente en la intimidad de su hogar pueda evacuar en el cuarto de baño, sentado en el váter o con ayuda en la cama en el mínimo número de casos. En Valencia está financiado para los pacientes con lesión medular, con esclerosis múltiple, con espina bífida y bueno, estos pacientes pueden acceder a través de su centro de salud a este dispositivo que lo financia la Consellería de Sanidad en este caso. Sin embargo, hay otros pacientes con la misma problemática, con incontinencia fecal, que a lo mejor incluso es la única problemática que tienen, que no pueden acceder a este dispositivo. Claro, pues recordemos que según hemos estado recopilando los datos, aparte de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Murcia y las Islas Baleares, sí más está financiado como tantos otros productos sanitarios y medicamentos para la sanidad pública. En el resto nos encontramos con una persona que necesite estos dispositivos y tenga pues cualquier problema de los que hemos comentado, debería costeárselo por sí mismo y gastar al año pues eso, 2.000, 3.000 euros para tenerlo, lo cual es una discriminación en función del lugar de residencia, ¿no? Claro, es una discriminación porque tienen que pagárselo y si ya es un dispositivo, no es complicado, el dispositivo es súper sencillo, pero es algo que pues es novedoso, que les da miedo y si encima tienen que costeárselo, pues muchas veces es un problema. Entonces, cuando empiezan un tratamiento financiado, es más fácil poder empezar, poder tratar, o sea, poder empezar a utilizarlo y luego poco a poco espaciar su uso. Y ahí estáis las enfermeras que sois las encargadas de que se sienta cómodo y aprenda a manejarlo, porque no es muy complicado, pero bueno, tiene su ciencia, ¿no? Sí, bueno, es un dispositivo muy sencillo y nosotras enseñamos pues no solo a utilizarlo, que ya he dicho es lo más sencillo, sino que el paciente adquiera hábitos, porque muchas veces el tratamiento de la disfunción intestinal va dirigida también a que los pacientes tengan una correcta educación sanitaria y sean capaces de realizar sus autocuidados, de saber cuándo pueden tener riesgo de incontinencia o cuando están teniendo un episodio o un tiempo de estreñimiento y tienen que saber manejarse. Nosotros, como especialistas, tenemos que enseñarles a conocerse y ellos a manejar. Además, en muchos casos al principio te sondas con más frecuencia y luego vas un poco espaciándolo, con lo cual también pues, estás menos atado al aparato, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Al principio empezamos con irrigaciones diarias, dependiendo de la patología y de la persona, o de cómo evacúa ya cuando viene a la consulta. Al principio pues pueden ser evacuaciones más seguidas, irrigaciones más seguidas, y poco a poco se pueden ir espaciando, repito, dependiendo del diagnóstico del paciente. Has comentado antes que si ya te pones a temblar de que te pase eso en el entorno laboral a adultos como nosotros, en el caso de los niños pues les afecta muchísimo más, porque son edades donde hay una... los compañeros no siempre entienden lo que les pasa, ni el propio niño tampoco. Por eso está aquí Eva con nosotros, que es la mamá de Pau, que nació con una patología que le hace tener, no va en silla de ruedas, no tiene algunos de los problemas que hemos comentado, pero sí tiene una patología congénita que le hace que necesite de este aparato, lo está usando y pues le ha mejorado un poco su vida. Cuéntanos un poco tu caso, Eva. Bueno, la verdad es que ha mejorado sustancialmente la vida de Pau, porque si bien los primeros años, al ser bebé, pues no suponía ningún problema, más allá de la incomodidad de tener que estar cambiándole los pañales 14 o 15 veces al día, de intentar utilizar las mejores cremas y pomadas para atender posibles que el niño se escaldaba y pasados esos años pues sí que vino una época muy dura porque la incontinencia en el caso de Pau pues era total. Defeca, sus deposiciones son muy líquidas y es verdad que en infantil tenía una educadora que lo ayudaba y lo podía cambiar durante las horas del colegio, pero al pasar a la primaria pues sí que vimos que hubo un rechazo. Él empezó en una etapa ya mucho más aguda de socialización, que pues sentía un poquito de rechazo por parte de los otros compañeros, no podía estar toda la jornada en el colegio, incluso pasamos una etapa de rechazo, de no querer salir. Por supuesto, él empezaba a ser consciente de que no podía pues, dormir en casa de un amiguito, incluso no quería ir a casa de algún compañero a hacer un trabajo.
en fin, que sí que veía limitada su vida. Entonces pasamos una etapa dura, pues de rechazo, de sentirse enfadado con el mundo, porque a pesar de que en el contexto familiar intentábamos que fuera todo pues lo más confortable posible, ella empezaba a ser consciente de que, bueno, de que sí que había un problema, ¿no? Entonces, sí que gracias a la Consellería, ¿no?, a la sanidad pública, pues se nos ofreció la posibilidad de tener un sistema de irrigación transanal muy moderno, nada invasivo. Empezamos a utilizarlo, es verdad que al principio era una vez al día y ahora ya lo tenemos espaciado a una vez a la semana. Y bueno, ha sido una revolución en nuestra vida, porque Pau practica atletismo, hace bicicleta, si tiene que dormir fuera de casa va de campamento en el colegio, y con sus 10 años pues yo creo que él prácticamente lo tiene perfectamente integrado y ya lo vive pues con tranquilidad y sobre todo con la confianza de que no va a tener ningún tipo de escape, ni no va a pasar un episodio desagradable, ¿no? Es un cambio radical en vuestra vida y en la del niño sobre todo, que es el principal afectado. Y por supuesto también emocionalmente, pues él está más seguro, está tranquilo y ha empezado a querer realizar actividades que hasta hace 3 años no quería. Claro, está un poco condenado al aislamiento social, ¿no? Sí, sí, porque es un tema muy íntimo. Es verdad que hay otras enfermedades más graves, pero la parte emocional juega un papel determinante. Sí, porque a lo mejor no hay tanta comprensión, o sea, tenemos cierta comprensión de ciertas patologías, pero de otras que casi claro, que no nos hablen, o mires para otro lado, o te parecen desagradables, porque... Claro, si ya para un adulto a veces incluso se tapa o no se lleva bien, pues imaginad un crío que empieza a tener pues, más relaciones interpersonales, que quiere hacer otras actividades, pues se ve un poco mermada esa vida cotidiana, ¿no?, normal. Y bueno, la verdad es que muy agradecidos, pero también un poco con la incomprensión de que en unas comunidades sí que esté subvencionado, porque es verdad. Yo opino que para la administración pública no supone un desembolso muy significativo, y para las familias es muy gravoso. Estamos hablando de 250-300 euros más o menos al mes. Pues sí, porque hay otros PAUs que están en Galicia o en Valladolid, donde sea. Comentabas tú, Eva, fuera de cámara, otro caso también de alguien en edad escolar, que es... muy dramático lo que le pasa, que a quien conociste en la consulta, y también su caso era lo que a lo mejor hubiese sido la evolución natural del PAU sin tratamiento, ¿no? Sí, sí, bueno, en la consulta vino antes del verano un chico que lo remitía a una pediatra, que ya con 15, 16 años casi que ya no nos roza cirugía pediátrica, y bueno, este chico llevaba pues con incontinencia desde el nacimiento. Habían probado varios métodos y ninguno había funcionado, y bueno, de hecho no iba al colegio, tenía una depresión y nos lo remitieron a la consulta. Y allí, pues bueno, empezamos a atenderle, le dije, bueno, vamos a probar algo nuevo, algo que seguramente pues te va a sonar complicado, pero bueno, vas a ver que en la intimidad de tu hogar lo vas a hacer, no va a haber ningún problema. Y bueno, empezó a probarlo, empezó con las irrigaciones diarias, y hoy en día, pues no han pasado ni 6 meses, tiene continencia absoluta de heces. Ahora hay que trabajar la parte que trabajamos con los niños cuando vienen a consulta, que son chiquititos, de 3, 4 años, cuando esto ya está absolutamente trabajado. Claro. Ahora hay que trabajar la parte psicológica, porque esto a él, pues evidentemente le ha afectado mucho. Claro, pero bueno, está bien que se pueda cambiar la vida por algo que al fin de cuentas es material, y como comentaba Eva, no es algo que sea un dispendio comparado con fármacos antitumorales o todo tipo de anticuerpos monoclonales que hay, o sea que esperemos que esto cambie. Os agradecemos a las dos mucho vuestra presencia aquí, que os hayáis desplazado para esta entrevista desde Valencia. Muchas gracias, Eva, por compartir la intimidad de tu familia y el caso de tu hijo, porque al final, si la gente no es valiente y cuenta estas cosas, sigue siendo un tabú. Y recordamos también que el Consejo General de Enfermería se ha comprometido a pelear porque se pueda acceder a este tratamiento todo aquel que en toda España lo necesite, porque es una situación injusta para cualquier persona con un ápice de humanidad. Y sin más, a todos ustedes les recordamos que aquí en Canal Enfermero tenéis las mejores entrevistas, reportajes, debates, toda la actualidad de la profesión en vuestra televisión, en Canal Enfermero. Sin más, os emplazamos al próximo día. Hasta luego.